Puedes tener mi pan, dijo el niño humano. Lo que hizo el jefe extraterrestre a continuación sorprendió a todos. La caravana crujía por el camino polvoriento y sus ruedas de madera protestaban con cada rotación. Dentro de una de las jaulas, Tristán, de 14 años, se acurrucaba entre una docena de huérfanos extraterrestres. Su cabello claro estaba enmarañado con suciedad. Sus ojos verdes eran lo único limpio que tenía mientras miraban hacia la plaza comercial a la que se acercaban. El monasterio alienígena, su destino final, todavía estaba a días de distancia, pero la caravana se había detenido para reabastecerse. El estómago de Tristán rugió. Miró el pequeño trozo de pan que tenía en las manos. Su ración entera del día. Los guardias alienígenas habían sido particularmente tacaños hoy, preparando a los niños para la dura vida de trabajo que les esperaba. Basura humana, siseó uno de los huérfanos alienígenas a su lado, un crillano con piel naranja modelada. Tu especie no pertenece aquí. Tristán no respondió. Aprendió que el silencio era a menudo la mejor defensa. La caravana se detuvo bruscamente al borde de la plaza comercial y los guardias comenzaron su rutina de inspección. ¡Fuera! Formad fila, ladró el guardia principal, un vexiano corpulento con 4 brazos y una mueca permanente grabada en su rostro curtido. Los niños salieron corriendo y formaron una fila irregular. Tristán se mantuvo firme a pesar de su agotamiento, negándose a mostrar debilidad. La plaza comercial estaba repleta de actividad. Comerciantes vendiendo productos, viajeros regateando precios y lugareños haciendo sus negocios. Ninguno dedicó más que una mirada pasajera a los huérfanos. Este tipo de imágenes eran habituales en las colonias exteriores. Fue entonces cuando Tristán se fijó en él. Una figura que se distingue de la multitud. Un extraterrestre humanoide vestido con una armadura desgastada por la batalla de color gris oscuro. Cicatrices recientes evidentes de un combate reciente. Una capucha de tela marrón gruesa ocultaba la mayor parte de su rostro, pero unos penetrantes ojos azules observaban la escena con calculado interés. La mirada del extraterrestre se posó en Tristán y algo pasó entre ellos. Un momento de reconocimiento, aunque nunca se habían conocido. La figura encapuchada dio un paso adelante y la multitud se apartó instintivamente. Incluso los guardias de la caravana se tensaron. Sin pensarlo, Tristán rompió la formación. Escuchó la brusca inhalación de los otros huérfanos, sintió los ojos del guardia clavados en su espalda, pero siguió caminando. Se detuvo frente al alienígena blindado y le ofreció su pequeño trozo de pan. «Toma mi pan», dijo Tristán simplemente, con voz firme a pesar del temblor en sus piernas. La plaza quedó en silencio. El extraterrestre encapuchado miró fijamente la ofrenda y luego al niño humano. Aquellos ojos azules se abrieron ligeramente, única indicación de sorpresa. «¿Sabes quién soy, niño humano?» La voz era profunda, resonante, con una autoridad que parecía vibrar en el aire. Tristán negó con la cabeza. «No, pero pareces hambriento». Un sonido que podría haber sido una risa escapó del alienígena. «Comando flotas que podrían reducir esta colonia a cenizas. He cenado en mesas repletas de exquisiteces de 100 mundos. ¿Y me ofreces esto? Es todo lo que tengo», respondió Tristán. La mano del alienígena emergió de debajo de su capa, con 4 dedos y piel del color del cobre bruñido. Tomó el pan, estudiándolo como si fuera un artefacto raro. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Tristán, Tristán», repitió el alienígena como si saboreara la palabra. «Soy el jefe Ronik Borat de la dinastía Selder». Murmullos resonaron entre la multitud. Incluso Tristán reconoció ese nombre. Los Caldari eran guerreros legendarios, gobernantes de un vasto imperio interestelar hasta su reciente caída del poder. Los rumores hablaban de intentos de asesinato, guerra civil, líderes escondidos. El guardia se abalanzó. «Mi señor, perdone la impertinencia del chico. Será castigado». «Silencio». Ronik no alzó la voz,
pero el guardia se quedó paralizado a media frase. ¿Cuánto por el chico? Señor, diga su precio por este niño humano. Balbució el guardia. Está destinado al programa de trabajo del monasterio. El contrato ya está. Ronick metió la mano en su capa y sacó un pequeño cristal que brillaba con luz interior. ¿Bastará esto para romper el contrato? Los ojos del guardia se abrieron de par en par. Tomó el cristal con manos temblorosas. Sí, mi señor. Más que suficiente. Ronick se volvió hacia Tristán. Me ofreciste pan cuando no tenías nada. Te ofrezco libertad cuando no tenías esperanza. ¿Vienes conmigo? Tristán de la Tierra. Tristán volvió la vista hacia la caravana, hacia los demás huérfanos, que observaban con celos e incredulidad la vida de servidumbre que les esperaba. Luego miró al imponente jefe alienígena. Sí, dijo. Mientras se alejaban de la plaza, Ron partió el pan por la mitad y le devolvió una porción a Tristán. Come, le ordenó. ¿A dónde vamos? Necesitarás fuerzas. Tristán aceptó el pan, preguntándose qué giro del destino lo había llevado a ese momento. No sabía entonces que su simple acto de bondad no solo había cambiado su propio destino, sino que eventualmente alteraría el curso de la historia galáctica. El viaje a la finca de Ronick tomó 3 días a través de un terreno que pasaba de llanuras polvorientas a densos bosques fosforescentes, como nunca antes había visto Tristán en la Tierra. Viajaron en una elegante nave de transporte que zumbaba en lugar de rugir. Su interior contrastaba marcadamente con la sucia caravana que había sido el hogar de Tristán durante semanas. Tu mundo fue destruido en el conflicto de los centuriones, ¿verdad? Preguntó Ronick el último día de viaje. Era la primera pregunta personal que le dirigía a Tristán. Sí, respondió Tristán, apretando inconscientemente los dedos alrededor del reposabrazos. Tenía 7 años cuando llegaron las naves de evacuación. Mis padres no. Eso. Ron asintió, con sus ojos azules pensativos. Los humanos son extraordinariamente resistentes. La mayoría de las especies se habrían rendido tras perder su mundo natal. Somos así de testarudos, dijo Tristán con un dejo de orgullo. El transporte coronó una colina, revelando una extensa finca enclavada en un valle de vegetación iridiscente. La estructura principal era una elegante mezcla de curvas orgánicas y ángulos agudos. Sus superficies brillaban con un brillo perlado que captaba la luz del sol ámbar del sistema. Bienvenidos a mi hogar temporal, dijo Ronick, con un toque de ironía en su voz grave. No es exactamente el palacio imperial de Calderia Prime, pero cumple su propósito. Mientras descendían hacia una plataforma de aterrizaje, Tristán vio que se reunían figuras. Personal de la casa, supuso, venía a saludar a su amo. El transporte se posó con un suave siseo y la escotilla se abrió. Ronick salió primero, enderezando de nuevo la postura del comandante. Tristán lo siguió, repentinamente consciente de su aspecto desaliñado entre tanto esplendor. Una fila de asistentes Caldari hizo una reverencia. Profundamente. A la cabeza se encontraba un hombre de rostro severo con elaboradas marcas faciales que se extendían desde las sienes hasta la mandíbula. Jefe Borat, dijo con voz entrecortada. No esperábamos su regreso tan pronto. Los planes cambian, Marik, respondió Ranick. Este es Tristán de la Tierra. Se quedará con nosotros. Los ojos de Merrick, de un azul más pálido que los de Randik, se dirigieron a Tristán, entrecerrándose ligeramente. Un niño humano. ¿Es prudente dadas nuestras circunstancias? ¿Cuestionas mi juicio? El tono de Renick se mantuvo sereno, pero había una firmeza debajo. Morak volvió a hacer una reverencia, más baja esta vez. Nunca, mi jefe. Solo considero las implicaciones de seguridad. El chico se queda. Asegúrate de que tenga alojamiento, ropa y comida adecuados. Ronick se volvió hacia Tristán. Merrick es mi asesor principal y jefe de seguridad. Lo encontrarás eficiente, aunque algo falto de calidez. Marak se unió casi imperceptiblemente. Ben,
continuó Ronik. Hay alguien que quiero presentarte. Entraron en el edificio principal, recorriendo pasillos adornados con lo que parecían artefactos históricos y obras de arte. Tristán se esforzó por asimilarlo todo. La arquitectura alienígena, la sutil fragancia en el aire, la suave iluminación que parecía emanar de las propias paredes. Mi casa está dividida sobre tu presencia, dijo Ranik en voz baja mientras caminó. Algunos, como Marak, solo ven el riesgo. Otros son curiosos. Pocos han conocido humanos antes. ¿Por qué me trajiste aquí? Tristán hizo la pregunta que había estado ardiendo en su mente durante días. Ronik hizo una pausa y reflexionó. En mi cultura, existe la creencia de que los actos de pura generosidad son mensajes de los ancestros. Tu ofrenda de pan. Me recordó algo que había olvidado. Antes de que Tristán pudiera preguntar qué significaba, llegaron a una puerta en arco que daba a un patio ajardinado. En el centro, una mujer Keldari estaba sentada en un banco curvo, leyendo una pantalla holográfica. Levantó la vista al entrar. Tristán contuvo la respiración. No se parecía a ningún alienígena que hubiera conocido. Delicada pero a la vez majestuosa, con una suave piel azul cielo y un cabello blanco plateado que le caía en cascada sobre los hombros. Sus ojos eran de un violeta impactante que parecía capturar la luz. Llevaba un vestido ligero y vaporoso, bordado con intrincados patrones que se movían sutilmente con sus movimientos. Padre, dijo, levantándose con gracia. Su voz tenía un tono musical. Has regresado temprano, Leica. Ran la saludó con evidente afecto. He traído un invitado. Soy Tristán de la Tierra. Los ojos violeta de Leica se abrieron ligeramente al observar el aspecto desaliñado de Tristán. ¿La Tierra? El mundo humano. ¿Qué fue destruido? Tristán asintió, de repente muy consciente de la suciedad bajo sus uñas y los desgarros en su ropa. ¿Qué queda de ella, de todos modos? Una pequeña sonrisa rozó sus labios. Bien encontrado, Tristán de la Tierra. Soy como un Borat. Tristán se quedará con nosotros, anunció Ronik. Le he encomendado a Marrik que organice el alojamiento. Marrik pareció complacido. Estoy seguro, dijo Leica con un dejo de travesura. Como siempre, respondió Wish secamente. Tengo asuntos que atender. Quizás podrías enseñarle los jardines a Tristán mientras se preparan los aposentos. Después de que Ronik se fuera, se hizo un silencio incómodo. Tristán se removió incómodo, muy consciente de lo fuera de lugar que debía parecer. Debes pensar que esto es muy extraño, dijo Leica finalmente. ¿Qué parte? Preguntó Tristán. Ser comprado de una caravana de esclavos por un jefe alienígena o ser llevado a su mansión secreta. Como una risa, un sonido como winchimes. Ambas, supongo. Mi padre rara vez actúa impulsivamente. Debes haberle causado una buena impresión. Acabo de ofrecerle un poco de pan. A veces, los gestos más pequeños revelan mucho. Señaló el sendero del jardín. ¿Caminamos? Imagino que tienes preguntas. Mientras paseaban entre plantas exóticas que parecían responder a su presencia, a Tristán le resultó sorprendentemente fácil hablar con Leica. Le explicó que llevaban casi un año estándar en la finca desde el intento de asesinato que los obligó a esconderse. El imperio Selderi está fracturado, le dijo. Las políticas progresistas de mi padre le granjearon enemigos entre los tradicionalistas. Afirman que está diluyendo nuestra cultura al abrir relaciones diplomáticas con especies más jóvenes como los humanos. Precisamente, lo miró de reojo. Su gente tiene fama de perturbar el orden galáctico establecido. ¿Es eso malo? Depende de a quien le preguntes, respondió Leica con otra leve sonrisa. Mi padre cree que su especie tiene potencial. Otros consideran a los humanos impredecibles y peligrosos. ¿Y tú qué opinas? Preguntó Tristán, como una pausa junto a una planta con luminosas flores azules. Creo, dijo con cautela, que nunca antes había conocido a un humano,
y sería presuntuoso juzgar a toda una especie basándose en un solo encuentro. Eso es diplomático. Soy hija de un jefe. Sus ojos violetas se encontraron con los verdes de él. Pero también tengo curiosidad. Quizás podrías enseñarme sobre los humanos, y yo podría enseñarte sobre Zelder. Antes de que Tristone pudiera responder, Merrick apareció en la entrada del jardín, con expresión rígida. Sus aposentos están preparados, anunció, dirigiéndose deliberadamente a Tristán e ignorando a Leica. Si me sigues. Tristán miró a Leica, quien se encogió de hombros casi imperceptiblemente. Gracias por el recorrido por el jardín, dijo. Hasta la próxima. Tristán de la Tierra, respondió formalmente, aunque sus ojos tenían una calidez que desmentía su tono. Y mientras seguía la espalda rígida de Marx a través de los cuartos y Tristán se dio cuenta de que estaba sonriendo por primera vez en meses, 7 años después, el puño de Tristán se conectó con el maniquí de práctica, haciéndolo girar sobre su eje. El sudor brillaba en su ahora musculoso cuerpo mientras seguía con una combinación de golpes que habrían incapacitado a cualquier oponente vivo. Tu técnica ha mejorado, observó Krelj, el brusco instructor de combate Keldari que había estado entrenando a Tristán durante los últimos 7 años. Pero aún así sigues telegrafiando tu gancho de izquierda. Solo porque me has estado viendo lanzarlo durante 7 años, respondió Tristán con una sonrisa, secándose la frente. A los 21 años, ya había crecido hasta alcanzar su tamaño ideal. Alto, fuerte y seguro de sí mismo. Su cabello, una vez enmarañado y sucio, ahora estaba corto al estilo del guerrero Kildari, aunque su color dorado seguía siendo claramente humano. Quizás, concedió Krelj con una extraña sonrisa. Te has ganado el descanso de hoy. El jefe Bortit estará satisfecho con tu progreso. Tristán hizo una reverencia al estilo Keldari, con el puño derecho presionado contra el hombro izquierdo. Lo que antes me parecía incómodo ahora era algo natural. Gracias, maestro Krell. Cuando Tristán abandonó el campo de entrenamiento, reflexionó sobre cuánto había cambiado. El huérfano asustado había desaparecido y fue reemplazado por un hombre que se había ganado su lugar en la casa de Rannick con determinación y lealtad. Incluso Merrick había aceptado a regañadientes su presencia, aunque el asesor todavía mantenía una distancia profesional. Y luego estaba Leica. El pensamiento de ella aceleró su paso mientras se dirigía hacia los jardines, su lugar de encuentro no oficial. Con el paso de los años, su incomodidad inicial había florecido en una profunda amistad. Leica le había enseñado el idioma, las costumbres y la historia de Keldari mientras él compartía historias de la tierra y la cultura humana. Pero últimamente, algo había cambiado entre ellos. La encontró en su lugar habitual junto a las luminosas flores azules que se habían convertido en una especie de símbolo de su relación. Exótico, hermoso y diferente a todo lo que había conocido antes. Tu entrenamiento fue largo hoy, dijo Leica sin levantar la vista del antiguo texto que estaba estudiando. Ahora, con 23 años de edad estándar, se había vuelto aún más llamativa. Su cabello plateado más largo, sus ojos violetas más conocedores. Krelj insistió en que perfeccionara mis formas defensivas, respondió Tristán, dejándose caer en el banco junto a ella. Él dice, todavía confío demasiado en el instinto humano. ¿Y tú? Probablemente, pero el instinto humano tiene sus ventajas. Como si ella finalmente hubiera encontrado su mirada, el padre dice lo mismo. Él cree que tu imprevisibilidad es tu mayor fortaleza. Grandes elogios del jefe. Él ve mucho en ti. Su mirada se detuvo en su rostro. Yo también. Algo en su tono hizo que su corazón latiera más rápido. Habían estado bailando en torno a esta tensión durante meses. Miradas significativas, caricias prolongadas, conversaciones que parecían tener un doble significado. Como si comenzara, sin saber cómo proceder. Los rituales de cortejo de los Keldari eran complejos, y si bien había aprendido mucho sobre su cultura, este territorio seguía siendo inexplorado. He estado investigando las costumbres humanas,
dijo de repente, mientras un leve rubor púrpura coloreaba sus mejillas. Específicamente, como los humanos expresan afecto, Tristán levantó una ceja. Lo tienes ahora. Es un interés puramente académico, dijo, aunque sus ojos sugerían lo contrario. Vuestra especie tiene enfoques tan directos. Keldari pasaría meses en un noviazgo formal antes incluso de discutir sus sentimientos. ¿Y qué has aprendido sobre los humanos? Tristán preguntó, acercándose más. Que sigas tu corazón más que los protocolos. ¿Qué valoras la honestidad emocional? Su voz bajó más. Que os expreséis físicamente de maneras que mi gente considere conveniente. El aire entre ellos parecía cargarse de electricidad. Tristán era profundamente consciente de su proximidad, de la sutil fragancia que era exclusivamente suya. La forma en que la suave luz del jardín jugaba sobre su piel azul. ¿Eso es un problema?, preguntó suavemente. No hay problema, respondió ella. Una diferencia. Uno que encuentro intrigante. Tristán extendió la mano, dudando solo brevemente antes de colocar un mechón de cabello plateado detrás de su oreja. El simple contacto envió una corriente a través de ambos. En la cultura humana, dijo con voz ronca. Este sería el momento en que te diría que te has convertido en la persona más importante de mi mundo. Los ojos violetas de Leica se abrieron de par en par. Y en la cultura Caldari, recitaría el poema de las estrellas distantes para indicar respeto recíproco. Prefiero escuchar lo que Leica quiere decir, no lo que dicta la tradición Keldari. Su mano encontró la de él, sus dedos entrelazados. Azul contra marrón, alienígena contra humano. Quiero saber cómo es, susurró. Sentir como sienten los humanos. Expresarse como expresan los humanos. El momento pendía entre ellos, frágil y perfecto. Entonces Tristán se inclinó hacia adelante, acortando la distancia, y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue tentativo al principio, luego se profundizó cuando Leica respondió con sorprendente entusiasmo. Su piel era más fría que la de una humana, su tacto le provocó escalofríos en los sentidos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Eso fue, Leica parecía haberse quedado sin palabras. Sí, quizás por primera vez desde que la conocía. Solo el principio, terminó Tristán por ella. Lo que siguió fue un descubrimiento mutuo. La calidez humana se encontró con Cari Grace. Dos seres de mundos distintos encontraron un punto en común en el lenguaje del tacto y las afirmaciones susurradas. Sus diferencias culturales crearon momentos de dulce incomodidad y sorprendente armonía mientras exploraban juntos este nuevo territorio. Más tarde, mientras yacían entrelazados sobre un lecho de suave musgo bajo el dosel bioluminiscente del jardín, como si fueran trazos en su pecho, Kelder creía que unirse crea un vínculo que trasciende lo físico, murmuró. Un compartir de esencia que nunca se puede deshacer. Tristán la besó suavemente en la frente. Los humanos tenemos creencias similares. Lo llamamos amor. ¿Amor? Repitió como si probara la palabra. Tu idioma tiene palabras tan sencillas para conceptos complejos. A veces, lo simple es mejor. Un silencio confortable se sintió entre ellos, roto solo por los suaves sonidos del jardín por la noche. Entonces Leica se incorporó sobre un codo, con expresión repentinamente seria. Esto cambia las cosas, Tristán. Mi padre puede aceptarte como parte de nuestra familia, pero una relación entre nosotros. Los tradicionalistas lo verían como una prueba más de su traición a los valores Kdari. Lo sé, dijo Tristán, la realidad de su situación interrumpiendo su momento de conexión. Pero no me arrepiento. Yo tampoco, dijo con ferocidad. Pero debemos tener cuidado. Marak, especialmente, no lo entendería. Como si su nombre los llamara, una alarma distante comenzó a sonar. Ambos se incorporaron, alertados al instante. La alerta de brecha en el perímetro, dijo Leica, con la voz tensa por la preocupación. Y Tristán ya estaba cogiendo su ropa.
Quédate aquí. Averiguaré qué está pasando. No, le agarró el brazo. Afrontamos esto juntos. Sus miradas se cruzaron en perfecta comprensión. Cualquiera que fuera lo que viniera, lo afrontarían como uno solo. Umano y Kari, unidos por algo más fuerte de lo que cualquiera de sus culturas podría haber predicho. Tristán y Leica corrieron por los pasillos de la finca, ajustándose rápidamente la ropa. La alarma continuó sonando y su tono rítmico resonó por los pasillos. No es el perímetro externo, dijo Leica, mientras su agudo oído distinguía el patrón de alarma. Es la red de seguridad interna. Algo está pasando dentro del complejo. Doblaron una esquina y casi chocaron con Krell, que se movía a una velocidad sorprendente para su corpulenta figura. Ahí estás, gruñó el instructor de combate. El jefe ha convocado un consejo de emergencia. Se requieren ambos. ¿Lo que está sucediendo? Tristán preguntó. La expresión de Krell se oscureció. Traición. La sala del consejo estaba sumida en el caos cuando llegaron. Ronks estaba en el centro. Su imponente presencia era un ojo tranquilo en la tormenta de agitados asesores y personal de seguridad. Su mirada se encontró con Tristán y Leica cuando entraron. Un destello de alivio cruzó su rostro. Ah, llegan las piezas finales. La fría voz de Merrick se escuchó desde la derecha de Rennick. Los pálidos ojos azules del asesor principal se posaron en Tristán con desprecio manifiesto y luego se desviaron para iluminarlo. Algo en su mirada hizo que a Tristán se le erizaran los pelos de la cabeza. ¿Cuál es la situación? Leica preguntó, dirigiéndose directamente a su padre. Rennick señaló una pantalla holográfica que flotaba sobre la mesa central. Hemos interceptado comunicaciones entre alguien de este complejo y la facción tradicionalista. Nuestra ubicación ha sido comprometida. Los murmullos resonaron entre los Kdari reunidos. Los tradicionalistas eran la facción más extremista que se oponía a las políticas progresistas de Ronks. El mismo grupo al que se cree responsable del intento de asesinato que los llevó a esconderse. ¿Sabemos quién envió la transmisión? Tristán preguntó. Todavía no, respondió Rennick. Pero el cifrado utilizado era de nivel administrativo. Solo aquellos en esta sala tendrían acceso. La insinuación flotaba en el aire. Alguien presente era un traidor. Debemos evacuar inmediatamente, declaró Marak. Ya he iniciado los protocolos de emergencia. Rennick asintió. Acordado. Saliremos dentro de una hora. Consiga únicamente los artículos esenciales y la investigación. Mientras el consejo se dispersó para prepararse, Marak se acercó a Tristán y Leica. Lady Bord, su padre le solicita que supervise la transferencia de datos de archivo. Sus ojos se dirigieron hacia Tristán. El humano me ayudará con las medidas de seguridad. Leica dudó y miró entre ellos. La tensión era palpable. Ve, dijo Tristán suavemente. Te encontraré antes de la partida. Después de irse, el comportamiento de Marak cambió instantáneamente. Sígueme, ordenó, sin molestarse en comprobar si Tristán obedecía. Caminaron en silencio hacia la oficina privada de Marak. Una sala espartana dominada por monitores y transmisiones de seguridad. El asesor selló la puerta detrás de ellos. 7 años, dijo Marak, todavía de espaldas a Tristán. Durante 7 años te he visto integrarte en este hogar, ganando confianza, construyendo influencia, esperando tu momento. ¿De qué estás hablando? Merrick se giró y su rostro era una máscara de furia fría. Te vi con ella en el jardín. A Tristán se le encogió el estómago, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Hay algún problema? ¿Un problema? La risa de Merrick era frágil. Tú, un humano que profanas a la hija del jefe Keldari. Es una abominación. Leica toma sus propias decisiones, respondió Tristán con calma, aunque su pulso se aceleró. Yo también. Decisiones que se alinean convenientemente con los intereses humanos. Marak se movió hacia su escritorio, activando un pequeño dispositivo.
¿Pensabas que no iba a investigar tus antecedentes? La historia del huérfano era convincente porque era parcialmente cierta. Pero olvidaste mencionar las conexiones de tus padres con la inteligencia militar de la Tierra. Tristán mantuvo su rostro impasible. Mis padres murieron cuando yo tenía 7 años. Lo que sea que hayan hecho antes, no tiene nada que ver conmigo. Los humanos son estratégicos, continuó Merrick como si Tristán no hubiera hablado. Tu especie juega el juego largo. ¿Qué mejor manera de influir en la política de Kdari que colocar un agente en la casa del jefe? Mejor aún, en la cama de su hija. Estás delirando, dijo Tristán, pero una fría comprensión estaba amaneciendo. Enviaste la transmisión a los tradicionalistas. La leve sonrisa de Marak lo confirmó. El Imperio Caldari existió durante 10.000 años antes de que los humanos emergieran de su estado primitivo. No seremos corrompidos por la influencia de vuestra especie. Ron nunca creerá esto. Ron no tendrá la oportunidad. Marak levantó la mano, revelando un disruptor neuronal. El registro oficial mostrará que usted, el espía humano, lo asesinó antes de que yo pudiera intervenir. Trágico, pero unirá a los Kdari contra la amenaza humana. Tristán se tensó, calculando la distancia entre ellos, y Leica, seremos consolados en su dolor. Con el tiempo, comprenderá la necesidad de mantener linajes puros. Algo primario y protector surgió en Tristán. El pensamiento de las garras de Leica y Marax encendió una furia como nunca antes había sentido. Ya sabes, dijo Tristán conversacionalmente, cambiando ligeramente su peso. Hay algo que Krelj siempre decía sobre mí. Marak frunció el ceño ante aquella incongruencia. ¿Qué? Telegrafié mi gancho de izquierda. Tristán se lanzó hacia la derecha, luego giró con velocidad explosiva. Su puño izquierdo impactó en la mandíbula de Marak antes de que el asesor pudiera activar el disruptor. El golpe hizo que Merrick se tambaleara hacia atrás y se estrellara contra su escritorio, haciendo que el arma cayera al suelo. Tristán no le dio tiempo a recuperarse. Años de entrenamiento de combate con Krelj habían perfeccionado sus reflejos hasta alcanzar una agudeza extrema. Siguió adelante, bloqueando el desesperado contraataque de Merrick y asestando un golpe preciso al esternón del asesor. Marak jadeó, con los ojos abiertos por la sorpresa. Guardias, jadeó. Están ocupados con la evacuación, dijo Tristán, rodeando a su oponente. Solo somos tú y yo. Nunca serás aceptado, espetó Merrick. Eres un forastero, un humano entre Keldari. Tal vez, reconoció Tristán. Pero Ronik vio algo en mí ese día en la plaza. Algo que nunca has entendido. ¿Qué? ¿Que los humanos son generosos? Preguntó. Mark con desdén, buscando una cuchilla oculta en su manga. Tristán le atrapó la muñeca, torciéndola hasta que la cuchilla cayó. Que estamos dispuestos a darlo todo, incluso cuando no tenemos casi nada, por lo que creemos. Con un movimiento rápido, Tristán sometió a Marak, sujetando las manos del traidor a su espalda con las ataduras del mostrador de seguridad. Te llevaré ante Ronik, dijo Tristán, levantando a Marak. Merece escuchar tu confesión personalmente. Esto no cambia nada, siseó Marak. Los tradicionalistas ya están en camino. Los Caldari nunca aceptarán la influencia humana. Tristán se acercó. Ahí es donde te equivocas. El cambio está llegando a la galaxia y comienza con el entendimiento entre nuestros pueblos. Él pensó en Leica, en el puente que construyeron entre sus mundos. Y daré todo lo que tengo para que eso suceda. Mientras guiaba a Mark por los pasillos hacia las habitaciones de Ronik, Tristán pensó en Leica. Su relación se había vuelto aún más complicada, pero también más importante que nunca. Lo que había comenzado con una simple ofrenda de pan se había convertido en algo que podría cambiar el rumbo de 2 civilizaciones. El rostro de Ronik permaneció impasible mientras Tristán le presentaba a Marak, pero sus ojos ardían con una furia fría. Confié en ti más que en todos los demás, le dijo Ronik a su antiguo consejero.
Morak levantó la barbilla desafiante. Sirvo al verdadero camino Kulari. Sus políticas progresistas nos destruirán. Al iniciar el diálogo con especies más jóvenes, al considerar que quizás 10.000 años de aislamiento nos han dejado estancados, Bronx negó con la cabeza. Nos han condenado a todos con su traición. Una explosión distante sacudió el complejo, enviando vibraciones por el suelo. Ya están aquí, anunció Krell, entrando a toda prisa en la cámara. Fuerza de ataque tradicionalista. Al menos 3 naves de asalto. ¿Cuánto falta para que se complete la evacuación?, preguntó Ronick. Mínimo 20 minutos. Los archivos de datos siguen transfiriéndose. Ronick se volvió hacia Tristán. Su evaluación. Tristán se sorprendió momentáneamente al ser consultado durante una crisis militar. Pero rápidamente ordenó sus pensamientos. Esperarán que huyamos. La doctrina estándar Keldari sería evacuar al personal de alto valor inmediatamente mientras las fuerzas de seguridad cubren la retirada. ¿Y qué harían los humanos?, preguntó Ronick con un destello de interés en los ojos. Algo inesperado. Tristán se dirigió a la pantalla táctica. Los tradicionalistas están usando los protocolos militares de Keyori. Los he estudiado con Krell. Se desplegarán en un patrón de cerco estándar, concentrándose primero en nuestra base del hangar para evitar el escape. Otra explosión más cerca esta vez. No tenemos las fuerzas para repelerlos, gruñó Krell. No necesitamos derrotarlos, solo retrasarlos hasta que se complete la evacuación, respondió Tristán. Y lo hacemos rompiendo sus expectativas. Señaló los sistemas ambientales del complejo. ¿Qué pasaría si activamos los protocolos de purga atmosférica? Los ojos de Krell se abrieron de par en par. Eso inundaría los sectores exteriores con gas paralizante destinado a la descontaminación. Exactamente. Llevarán armadura de combate, pero no sellos ambientales. Están esperando un tiroteo, no un ataque químico. Ronick estudió el plan y luego asintió bruscamente. Hazlo. Krell, coordina con seguridad. Tristán, encuentra a Leica y asegúrate de que llegue al barco de evacuación principal. Hizo una pausa y luego añadió, y Tristán, gracias por tu lealtad. Mientras Krell ya arrastraba a Merrick, que protestaba, Ron se acercó a Tristán. Hay algo más que debemos discutir. Pero el tiempo es corto. Mi hija, señor, yo corro. Ronick levantó una mano. Conozco sus sentimientos mutuos desde hace algún tiempo. El método Kdari sería seguir protocolos formales, organizar rituales de cortejo adecuados y buscar la aprobación del Consejo Ancestral. Una extraña sonrisa tocó sus labios. Pero tal vez sea hora de que haya algo más de franqueza humana en nuestras tradiciones. Antes de que Tristán pudiera responder, el sistema de advertencia del complejo volvió a sonar. Esta vez con un tono diferente. Brecha perimetral, dijo Ronick con gravedad. Ve a buscar a Leica. Hablaremos más cuando estemos lejos y a salvo. Tristán corrió por los pasillos, ahora llenos de personal de Caldari que se apresuraba a llegar a los puntos de evacuación. Se ha activado la purga ambiental. Las luces indicadoras mostraron que los sectores exteriores ya estaban inundados con el agente paralizante. Frenaría a los tradicionalistas, pero no los detendría. Encontró a Leica en los archivos de datos supervisando la transferencia final de registros culturales e históricos. Tristán lo abrazó ferozmente. Escuché sobre Morak. ¿Estás bien? Estoy bien, le aseguró. Pero tenemos que movernos. Los tradicionalistas han traspasado el perímetro. Un técnico cercano levantó la vista de su consola. Transferencia completada. Señora Borat. Bien. Llegue a su punto de evacuación según lo ordenado. Mientras el técnico se alejaba apresuradamente, ella se volvió hacia Tristán. Mi padre se dirige al buque de mando. Él quiere que estemos allí también. Se movieron rápidamente por los pasillos interiores y los sonidos de la batalla se hacían cada vez más fuertes. El plan de Tristán les había dado tiempo,
pero los tradicionalistas se estaban adaptando rápidamente. Tristán Leica dijo mientras corrían lo que mi padre te dijo. Tú ya lo sabes. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios a pesar del peligro. Tenemos un vínculo. Él buscó mis sentimientos antes de acercarse a ti. ¿Y qué le dijiste? Que algunas tradiciones vale la pena preservar. Sus ojos violetas se encontraron con los de él y otros merecen la pena evolucionar. Llegaron a un cruce donde el corredor se dividía, a la izquierda hacia el hangar principal, a la derecha hacia una bahía secundaria. Espera, dijo Tristán, deteniendo a Leica. Algo anda mal. Sus instintos humanos, la imprevisibilidad que Krelj tanto elogiaba como criticaba, gritaban una advertencia. El hangar principal era un objetivo demasiado obvio. La bahía secundaria, decidió, concentrarían sus fuerzas en el punto de evacuación principal. Leica no cuestionó su juicio. Cambiaron de rumbo y avanzaron por pasajes menos concurridos hacia el hangar más pequeño. La sospecha de Tristán resultó ser correcta. No encontraron resistencia mientras los sonidos de una intensa lucha resonaban desde la dirección de la bahía principal. El hangar secundario contenía solo unas pocas naves más pequeñas, la mayoría de ellas ya preparadas para partir. Krelj estaba allí, sorprendentemente dirigiendo la carga de personal esencial. El jefe ordenó un cambio de planes, explicó el instructor de combate al verlos. La estrategia humana fue acertada. Los tradicionalistas concentraron la mayor parte de sus fuerzas en el hangar principal, esperándonos allí. Mi padre, preguntó ansiosamente Leica. Ya estamos a bordo de la lanzadera de mando, le aseguró Krelj, señalando una elegante nave en el otro extremo de la bahía. Él os espera a ambos. Mientras cruzaban el suelo del hangar, una tremenda explosión sacudió todo el recinto. Los campos de fuerza de emergencia se activaron cuando secciones del techo se derrumbaron. Han derribado el generador de escudo principal, gritó Krelj por encima de las alarmas. Debemos partir inmediatamente. Se apresuraron a subir a bordo del transbordador de comando donde Ronik estaba coordinando la evacuación desde una consola táctica. Él levantó la vista cuando entraron. El alivio era evidente en su expresión. La estrategia humana funcionó, les dijo. El gas paralizante desorientó su primera oleada y la división de nuestros puntos de evacuación confundió su estructura de mando. Hemos sufrido bajas mínimas. Los motores del transbordador cobraron vida cuando subió a bordo el último personal esencial. A través de la fuerza en la ventana, Tristán pudo ver cómo las fuerzas tradicionalistas finalmente atravesaban el hangar secundario, solo para encontrar que la mayoría de las naves ya estaban despegando. Mientras su transbordador despegaba, atravesando la atmósfera hacia la negrura estrellada del espacio, Ronik se acercó a Tristán y Leica. Hemos perdido nuestro santuario, dijo con gravedad, pero no nuestro futuro. Miró a Tristán con renovado respeto. Tu perspectiva humana salvó muchas vidas hoy. Es precisamente por eso que siempre he creído en la cooperación entre nuestros pueblos. Ronik colocó una mano sobre el hombro de Tristán. Un gesto de igualdad poco común entre los jerárquicos Caldari. Cuando te encontré hace 7 años ofreciéndome pan cuando no tenías nada, vi algo que los tradicionalistas han olvidado. La verdadera fuerza surge de la generosidad y la adaptación, no de la rígida adhesión al pasado. Miró entre Tristán y su hija. El imperio Keldari necesita sangre nueva, nuevas ideas. Quizás sea hora de que hagamos esa declaración más oficial. Los ojos de Leica se abrieron de par en par. Padre, ¿está usted sugiriendo una alianza formal, confirmó Ronik, entre nuestros pueblos, empezando por ustedes dos? Tristán sintió como sus manos se deslizaban entre las de él, sus fríos dedos azules entrelazándose con los cálidos dedos humanos. Los tradicionalistas se indignarán, dijo, aunque su tono sugería que no se trataba de un rechazo a la idea. Déjalos en paz, respondió Ronik. Es hora de mostrarle a la galaxia que el futuro pertenece a aquellos dispuestos a compartir su pan, no a acumularlo.
Mientras el transbordador saltaba a la velocidad de la luz, llevándolos hacia un futuro incierto, Tristán apretó como su mano. Lo que había comenzado con un simple acto de bondad, un huérfano hambriento que ofrecía su último trozo de pan a un extraño, había puesto en marcha acontecimientos que podrían transformar la política galáctica. Y en algún lugar de esa inmensidad del espacio, les esperaba un nuevo capítulo. 6 meses después, el antiguo salón ceremonial de Nueva Calaria brillaba con decoraciones bioluminiscentes que proyectaban patrones prismáticos sobre la asamblea reunida. Esta remota colonia, que en su día era un pequeño puesto de avanzada, se había transformado en la sede de la facción progresista de Ronick. Ahora, autodenominándose reformistas, Tristán adaptó el atuendo formal de Selderi que usaba, una mezcla de diseños tradicionales modificados para adaptarse a la fisiología humana. La tela azul profundo estaba bordada con patrones plateados que combinan con la insignia familiar de Leica, marcándolo como parte del linaje Borat. ¿Nervioso?, preguntó Krell, quien estaba a su lado como su segundo ceremonial. Aterrorizado, admitió Tristán con una sonrisa. Me enfrenté a los escuadrones de la muerte tradicionalistas con menos ansiedad. Krell se rió entre dientes, un sonido que se había vuelto menos raro en los últimos meses. Luchaste contra ellos con tu cuerpo. Hoy luchas con el corazón. Poético para un instructor de combate. Los Keldari eran poetas antes de que fuéramos guerreros, respondió Krell. Algo que los tradicionalistas han olvidado. Las enormes puertas al final del pasillo se abrieron y los invitados reunidos, una mezcla de reformistas Keldari y una pequeña delegación de humanos, se pusieron de pie. Tristán se quedó sin aliento cuando entró Leica. Llevaba un vestido que parecía capturar la luz de las estrellas, fluyendo a su alrededor como plata líquida. Su piel azul brillaba con un resplandor interior, y sus ojos violetas encontraron los de él inmediatamente al otro lado de la extensión del salón. Detrás de ella caminaba Reneic, majestuoso con su armadura ceremonial, y su porte, cada centímetro del jefe que siempre había sido. Al acercarse, Tristán notó un objeto pequeño, como una simple caja de madera, sin adornos excepto por un delicado grabado de los continentes de la Tierra en su tapa. Su regalo de bodas para ella contenía una pequeña hogaza de pan horneada según una antigua receta de la Tierra que su madre le había enseñado antes de morir. El simbolismo no pasó inadvertido para ninguno de los presentes. Los susurros resonaron en la asamblea. Ronick tomó su lugar en el altar ceremonial como si estuviera de pie frente a él. Hizo un gesto para que Tristán se uniera a ellos. Hoy, empezó Reneic y su voz se escuchó sin esfuerzo por todo el pasillo. No somos simplemente testigos de la unión de dos seres, sino de la unión simbólica de dos civilizaciones, una antigua con la sabiduría de 10.000 años, otra joven con el potencial ilimitado de una especie que se niega a rendirse. Tristán tomó la mano de Leica, sintiendo la ahora familiar frescura de su piel contra su calor. Hace 7 años, continuó Ronick, un niño humano me ofreció pan cuando no tenía nada más que dar. Hoy, ese mismo humano le ofrece a mi hija su corazón, su lealtad y su futuro. Miró a los invitados reunidos, y al hacerlo, ofreció a todos los Keldari un nuevo camino. La ceremonia fusionó tradiciones de ambas culturas. Intercambiaron votos en Keldari e inglés. Compartieron bebidas simbólicas de un cáliz ceremonial. Y cuando Leica abrió la caja de madera, revelando la pequeña hogaza de pan, un silencio invadió la asamblea. La partió por la mitad y le ofreció un trozo a Tristán, tal como él le había ofrecido el suyo a su padre. Toma mi pan, dijo en voz baja, haciéndose eco de sus palabras de años atrás. Y con él, mi promesa de compartir todo lo que tengo contigo. Tristán lo aceptó y luego le ofreció su mediocampo, y yo contigo. Al completar el ritual, Ronick posó las manos sobre sus hombros. Lo que comenzó con un acto de generosidad ahora se completa. Que se sepa en toda la galaxia que la Casa de Bardat reconoce esta unión como el primero de muchos puentes entre nuestros pueblos. La sala estalló en aplausos, principalmente
Tristán notó que algunos dignatarios Keldari permanecían impasibles, claramente incómodos con esta ruptura con la tradición, pero eran superados en número por aquellos que abrazaban la unión simbólica. La recepción formal que siguió fue una fascinante mezcla de culturas. Los diplomáticos humanos intentaron danzas ceremoniales Keldari con distintos grados de éxito. Los funcionarios Kaldari probaron con cautela la cocina de la tierra, con expresiones que iban del deleite al horror cortés. «Tu plan está funcionando», murmuró Tristán a Ronik mientras observaban a los invitados. «Nuestro plan», corrigió Ronik. «Aunque admito que cuando te vi por primera vez en esa plaza, nunca imaginé este resultado». «¿Qué imaginaste?» La mirada de Ronik se volvió distante. «Vi a un niño sin nada, ofreciendo todo lo que tenía a un extraño. Me recordó lo que fueron los Kdari antes de que el poder y el aislamiento nos endurecieran». Sonrió levemente. «Pensé que tal vez podría servir como recordatorio de esos valores. Nunca imaginé que te convertirías en el catalizador de su resurgimiento». Al otro lado de la sala, Leica conversaba enfrascada con el embajador humano. Su animada discusión atraía a una multitud de oyentes interesados de ambas especies. «Será una diplomática excepcional», observó Ronik. «Es excepcional en todo», respondió Tristán, incapaz de ocultar el orgullo en su voz. «De hecho, aunque el camino por delante sigue siendo difícil, los tradicionalistas aún controlan recursos significativos, y no todos son tan razonables como Merrick». La mención del exasesor ensombreció momentáneamente el ánimo de Tristán. Marik permaneció detenido, aún impenitente de su traición. «Los enfrentaremos juntos», dijo Tristán. «Sí», la expresión de Ronik se tornó seria. «Hay algo más que debemos discutir. Los informes de inteligencia sugieren que los tradicionalistas están planeando algo importante. Han estado reuniendo fuerzas en su fortaleza en Keldar Prime. Un ataque, tal vez, o algo más insidioso. Han solicitado una audiencia formal con el Consejo Ancestral. La primera vez en décadas». Antes de que Tristán pudiera responder, Leica apareció a su lado, pasando su brazo por su hombro mientras discutían sobre política en la celebración de una boda. «Padre, incluso para Keldari eso es de mala educación». Ronik inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. «Mis disculpas, hija. Los asuntos de Estado pueden esperar hasta mañana». Mientras Ronik se alejaba para saludar a los demás invitados, Leica condujo a Tristán hacia un tranquilo rincón alejado de la celebración principal. «¿Más feliz?», preguntó, acercándola más. «De palabra», respondió ella, con sus luminosos ojos violetas, «aunque me encuentro impaciente porque terminen las obligaciones ceremoniales». «Oh», Tristán levantó una ceja. «¿Y eso por qué?». Su sonrisa tenía un dejo de travesura. «Porque aunque estas túnicas formales Keldari me quedan muy bien, tengo muchas ganas de verte sin ellas». Tristán rió, y el sonido atrajo miradas curiosas de los Kilei, que estaban cerca y no estaban acostumbrados a demostraciones tan abiertas de emoción. «He vuelto a armar un escándalo, ¿verdad? Llevas armando escándalos desde el día que le ofreciste pan a mi padre», respondió Leica, acercándose. «Es una de las muchas cosas que me encantan de los humanos. Eres maravillosamente y refrescantemente directo». Su momento de intimidad fue interrumpido por una conmoción en la entrada del salón. Un mensajero de Keldari entró corriendo, dirigiéndose directamente hacia Ronik. La expresión del jefe se oscureció al recibir la noticia. «Algo anda mal», dijo Leica alerta al instante. Cruzaron el pasillo rápidamente. Ronik se volvió hacia ellos con rostro sombrío. «Los tradicionalistas ya han hecho su jugada», dijo en voz baja. «Me han declarado no apto para dirigir y han convocado a un concurso de sucesiones. No pueden hacer eso sin la aprobación del Consejo Ancestral como un protestante. Ellos dicen tenerlo». Los ojos de Renks se encontraron con los de Tristán y te nombraron específicamente en su declaración como evidencia de mi corrupción por influencia humana.
Tristán sintió que un frío se instalaba en su estómago. ¿Qué quiere decir esto? Significa, dijo Ronik con pesadez, que nuestra luna de miel debe esperar. Partiremos hacia que Eldar prime inmediatamente. El desafío debe ser respondido en persona o perderemos todo derecho al liderazgo. Mientras la celebración se transformaba rápidamente en preparativos para la partida, Tristán volvió a apartar a Leica. Lo siento, dijo. Esto es por mi culpa. Ella colocó su mano sobre su mejilla. No, esto era inevitable. Los tradicionalistas habrían encontrado otra excusa si no esta. Su expresión se tornó decidida. Además, han cometido un grave error. ¿Cuál es? Han subestimado a los humanos. Sus ojos violetas brillaron con feroz orgullo. Un error que mi padre y yo jamás cometeríamos. Mientras se preparaban para enfrentar esta nueva amenaza, Tristán reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde aquel huérfano hambriento que le ofreció su último trozo de pan. Ahora estaba listo para luchar por un futuro donde humanos y Keldari pudieran compartir la galaxia y tal vez, al hacerlo, crear algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría lograr solo. Keldar Prime se alzaba ante ellos. Sus antiguas agujas se alzaban hacia las estrellas como dedos acusadores. Antaño la joya del imperio Keldari, el mundo natal ancestral ahora servía como bastión tradicionalista, y potencialmente, Tristán había descubierto su tumba. El Consejo Ancestral nos ha concedido un salvoconducto, dijo Ronik mientras su nave diplomática entraba en la atmósfera del planeta. Por si sirve de algo, no confían en ellos, observó Treston. Confío en que el Consejo siga el protocolo. No confío en que el guardián Draven lo honre. La expresión de Ronks se ensombreció. Era el mentor de Marik y mucho más peligroso. Como un apretón de manos en la mano de Tristán. Desde su interrumpida ceremonia nupcial, habían tenido muy poco tiempo a solas. Pero cada instante robado había sido un tesoro. Promesas susurradas y caricias tiernas que los sostuvieron durante la tensión de su viaje. Recuerda, susurró ella. Ahora, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. La plataforma de aterrizaje se extendía desde la gran ciudadela, una imponente estructura de metal y piedra relucientes que se había mantenido en pie durante milenios. Una guardia de honor los esperaba, con sus armaduras ceremoniales pulidas hasta el brillo del espejo, sus expresiones cuidadosamente neutrales. Espectáculo, murmuró Tristán. Desembarcaron con deliberada dignidad. Ronik primero, luego Leica y Tristán, seguidos por Krelj y un pequeño contingente de reformistas leales. La procesión formal hacia la ciudadela se parecía más a una marcha fúnebre que a una recepción diplomática. La cámara del Consejo Ancestral era una vasta sala circular dominada por 13 sillas ornamentadas dispuestas en semicírculo. 11 estaban ocupados por antiguos Kedari, con la piel descolorida por la edad, y sus ojos reflejaban la sabiduría y el cansancio de siglos. Ante ellos se encontraba el guardián Draven, alto incluso para un Kedari, con marcas faciales más elaboradas que las de Marax, lo que indicaba su noble cuna, su fría mirada fija en Tristán con manifiesto desprecio. El jefe Renik Borat intervino al miembro del Consejo Central. Se le acusa de traicionar las tradiciones Keldari y de poner en peligro nuestra especie mediante una alianza no autorizada con humanos. ¿Cómo responde? Respondo que la adaptación es nuestra tradición más antigua, respondió Ronik con serenidad. Y que el aislamiento se ha convertido en nuestro mayor peligro. Murmullos resonaron por la cámara. Y Draven interrumpió, señalando con desdén a Tristán. ¿Es tu prueba? Un solo humano que ha seducido a tu hija y ha nublado tu juicio. Tristán se sintió tenso a su lado, pero mantuvo la compostura. Había anticipado esta línea de ataque. Guardián Draven. Ronik dijo, les presento a Tristán de la Tierra. No como evidencia, sino como prueba viviente de que la cooperación entre nuestros pueblos beneficia a ambos. Su perspectiva humana ha salvado vidas Kaldari en múltiples ocasiones. Una afirmación conveniente, se burló Draven.
Quizás el consejo prefiera escuchar directamente al humano. Que hable por sí mismo si comprende nuestros procedimientos. El desafío era claro. Tristán dio un paso al frente, haciendo una reverencia al consejo con perfecta etiqueta Caldari. Honrados ancestros, comenzó en un Caldari impecable, ganándose las miradas de sorpresa de varios miembros del consejo. Me presento ante ustedes como forastero y como familia. Hace 7 años, le ofrecí al jefe Borat mi último pedazo de pan, sin saber quién era, solo que parecía necesitado. Él, a su vez, me ofreció un hogar cuando no tenía ninguno. Bellas palabras, interrumpió Draven. Pero no cambian nada. Los Kildari han sobrevivido durante 10.000 años manteniendo nuestra pureza y tradiciones. Sobrevivido, sí, replicó Tristán. ¿Pero a qué precio? Su población disminuye. ¿Se estancan sus innovaciones mientras las especies más jóvenes exploran la galaxia? ¿Los Keldari se aferran a las glorias pasadas? El rostro de Draven se contorsionó de rabia. Suficiente. Este ser humano se atreve a darnos una lección sobre nuestra propia historia. Este humano, intervino Ronik, dice una verdad que muchos Kuldari han olvidado. La tensión en la cámara era palpable. Tristán notó movimientos sutiles entre la guardia de honor de Draven. Las posiciones cambian y las manos se desplazan hacia armas ocultas. Su entrenamiento de combate con Krelj le había enseñado a reconocer las señales de un ataque inminente. Captó como si su mirada fuera una advertencia silenciosa que pasaba entre ellos. Ella también lo había notado. Honorable abogado, dijo Draven, con voz repentinamente suave. Quizás sea conveniente hacer un receso. Permítanos preparar el alojamiento adecuado para nuestro distinguido huésped. El miembro del Consejo Central asintió. Nos reuniremos nuevamente mañana. Jefe Borat, usted y su grupo serán escoltados a los aposentos diplomáticos. Mientras los miembros del Consejo salían, Draven se acercó a ellos, flanqueado por sus guardias. Un consejo, le dijo en voz baja a Ronik. Dejad al humano lejos. Renunciad a esta alianza desacertada. Aún estáis a tiempo de salvar vuestro legado. Mi legado, respondió Renek, estará determinado por mis acciones, no por vuestro juicio sobre ellas. La sonrisa de Draven no llegó a sus ojos. Ya veremos. Mientras los escoltaban por los laberínticos pasillos de la ciudadela, Tristán se mantenía alerta a su alrededor. Los aposentos diplomáticos eran lujosos, pero claramente diseñados para la contención más que para la comodidad. Una jaula dorada. Es una trampa, declaró Krelj sin rodeos una vez que estuvieron solos. Draven nunca tuvo la intención de cumplir con los protocolos de desafío. De acuerdo, dijo Ronik. La pregunta es cuándo actuarán contra nosotros. Esta noche, dijo Tristán con seguridad, no pueden arriesgarse a que el Consejo en pleno escuche más nuestros argumentos. Algunos parecían receptivos. Leica se acercó a la ventana, contemplando la antigua ciudad que se extendía a sus pies. Hay algo más. Te fijaste en los civiles de los niveles inferiores cuando llegamos, terminó Tristán, por ella. No de nosotros, sino de sus propios líderes. Un plan comenzó a formarse en su mente. Arriesgado, potencialmente suicida, pero con pocas posibilidades de éxito. Krelj, ¿qué hay bajo la ciudadela?, respondió el instructor de combate. Las antiguas catacumbas. Y más allá. Ellos, los distritos civiles en los sistemas de seguridad de la ciudadela, centralizados en el nexo de mando 3 niveles más abajo. Tristán asintió. Tengo una idea. Horas después, mientras las lunas gemelas de Kellar Prime se alzaban sobre el horizonte, la trampa activó la alarma, pero no como Draven había planeado. Cuando sus asesinos irrumpieron en los aposentos diplomáticos, los encontraron vacíos. Las alarmas sonaron por toda la ciudadela mientras Tristán, Leica, Renik y Krelj recorrían los pasillos de mantenimiento que Krelj había memorizado décadas atrás durante su servicio en la Guardia Imperial.
Llegaron al nexo de mando justo cuando la voz de Draven resonaba por el sistema de comunicación de toda la instalación. Todas las fuerzas de seguridad. Los traidores han escapado. Cierren todos los sectores. Disparen en el lugar. Encantadora hospitalidad, murmuró Tristán mientras Krelch desactivaba a los guardias de la entrada del nexo. Dentro, Tristán trabajó con rapidez. Su adaptabilidad humana le permitía improvisar con los desconocidos sistemas Keldari. «Listo», dijo finalmente. «He anulado los protocolos de emergencia. En lugar de cerrar todos los sectores civiles, están siendo evacuados a las zonas de seguridad». «¿Por qué?», preguntó Leica. «Porque en unos 3 minutos, los sensores internos de la ciudadela detectarán lo que creen que es una fuga catastrófica del reactor». Los dedos de Tristán recorrieron rápidamente el panel de control. Los sistemas de seguridad priorizarán las vidas de los civiles sobre los protocolos de seguridad. El rostro de Ronik comprendió. Los tradicionalistas se verán obligados a elegir entre capturarnos o salvar a su propia gente. Exactamente, confirmó Tristán. Y apuesto por su buena voluntad. La falsa alarma desató el caos en toda la ciudadela. Como se predijo, las fuerzas de Draven se desviaron a la evacuación de civiles. Los valores culturales Caldari estaban demasiado arraigados como para abandonar a su pueblo, ni siquiera por rédito político. En la confusión, Tristán condujo a su pequeño grupo a la cámara privada del Consejo Ancestral, donde los ancianos se habían reunido en sesión de emergencia. «¿Qué significa esto?», exigió el miembro del Consejo Central al entrar. «Perdón, venerables ancestros», dijo Ronik, haciendo una profunda reverencia. «Pero el alcaide Draven planeó asesinarnos esta noche, violando su paso seguro garantizado». «Una acusación grave», respondió un anciano. «¿Qué pruebas ofrece?». En respuesta, Tristán activó una pantalla holográfica que mostraba a las fuerzas de seguridad de Draven preparándose para asaltar sus aposentos. «Esto no prueba nada», argumentó otro miembro del consejo. «Quizás temían que estuvieras escapando». «Entonces explícame esto», dijo Tristán, revelando comunicaciones interceptadas entre Draven y sus comandantes, ordenando explícitamente su eliminación. El consejo guardó silencio, con sus rostros ancianos preocupados. «Incluso ahora», continuó Tristán, «las fuerzas de Draven están evacuando a civiles de una brecha inexistente en el reactor. Creamos esa falsa alarma no para causar pánico, sino para salvar vidas. Podríamos haber escapado durante el caos, pero en lugar de eso vinimos a ti». «¿Por qué?», preguntó el miembro más anciano del consejo. «Porque sí», respondió Ronik. «A pesar de nuestras diferencias, creemos en el verdadero camino Kulari. Honor, sabiduría y adaptación. Los mismos valores que me llevaron a aceptar pan de una niña humana hace 7 años». Las puertas de la cámara se abrieron de golpe cuando Draven entró, flanqueado por guardias armados. «Analícenlos», ordenó. «Retírese, alcaide», ordenó el miembro del Consejo Central. «Han comprometido nuestros sistemas de seguridad». «Ellos corren. Expusieron tu traición», interrumpió el anciano. «Y demostraron algo que has olvidado. Que la protección de todos los Kari, incluso de aquellos que se oponen a usted políticamente, tenga prioridad sobre la ambición personal». El rostro de Draven se contorsionó de rabia. «Estás del lado de ellos con un humano. Estamos del lado de los valores Kari», respondió el miembro del consejo. «Los mismos valores que demostró este ser humano cuando, siendo un niño hambriento, ofreció su último alimento a un extraño». En ese momento, el equilibrio cambió. Los propios guardias de Draven parecían inseguros. Sus armas bajando ligeramente. «El desafío sucesorio está resuelto», declaró el consejo en uno solo. «Ronik Borot sigue siendo jefe de los Keldari con todos los derechos y autoridades correspondientes». «Y la influencia humana», exigió Draven desesperadamente. El miembro más antiguo del consejo miró a Tristán con una mirada evaluadora. «Quizás valga la pena abrazar algunas influencias».
Un esbozo de sonrisa se dibujó en el rostro anciano, especialmente cuando nos recuerdan quiénes somos realmente. Un año después, Tristán se encontraba en el balcón de su nuevo hogar en Keldar Prime, observando cómo el atardecer teñía la antigua ciudad de tonos dorados y púrpuras. Detrás de él, Leica se acercó y le rodeó la cintura con los brazos. ¿Estás pensando en emprender una inesperada carrera como diplomático?, preguntó, apoyando la cabeza en su hombro. Tristán sonrió, contemplando cómo un trozo de pan cambió el curso de la historia galáctica. El año pasado hubo cambios notables. Desacreditados los tradicionalistas, las políticas reformistas de Ronick habían ganado una amplia aceptación. Se había firmado la primera alianza formal entre humanos y Kdari, abriéndose rutas comerciales e intercambios culturales que beneficiaron a ambas especies. Mi padre dice que la delegación humana llega mañana. Leica murmuró. Traen algo especial para ti. Oh, aparentemente la panadería más antigua de la Tierra ha creado un pan conmemorativo en tu honor. Lo llaman el pacificador. Tristán se rió. Ridículo. ¿Lo es? Leica lo giró para que la mirara. Sus ojos violetas estaban serios. Ofreciste pan a un extraño y eso trajo consigo la paz entre nuestros pueblos. Algunos podrían llamarlo destino. Lo llamo tener hambre y ser decente, respondió Tristán, acercándola más. Aunque admito que me quedé con la mejor parte del trato. Sus labios fríos se encontraron con los cálidos de él en un beso que aún le enviaba electricidad por todo el cuerpo. Incluso después de todo lo que habían compartido, su conexión física solo se había profundizado con el tiempo. La incomodidad inicial de sus diferentes fisiologías dio paso a una armonía que reflejaba su vínculo emocional. Ambos lo hicimos, susurró contra sus labios. Y pronto seremos tres para compartir la recompensa. Tristán se apartó ligeramente, con la mirada interrogativa. Leica le tomó la mano y la colocó suavemente contra su abdomen. El consejo médico lo confirmó esta mañana. Las modificaciones genéticas fueron un éxito. Una alegría, como ninguna otra que Tristán hubiera conocido, lo inundó. Lo que una vez se consideró imposible, un hijo de herencia humana y Kdari, pronto se haría realidad. Un símbolo viviente de nuestra unión, dijo en voz baja. Y la prueba de que compartir el pan puede llevar a compartir la vida misma, respondió Leica. Mientras las lunas gemelas de Keldar Prime se elevaban sobre el horizonte, Tristán reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta allí. De huérfano hambriento a arquitecto de la paz entre especies, todo porque en un momento de simple decencia humana, dijo 6 palabras que lo cambiaron todo. Puedes tener mi pan.